Bueno, por fin. Sé que muchos de vosotros lleváis mucho tiempo esperando la review del Redmi AX6, el último router de Xiaomi en llegar al mercado, pero es que por temas laborales y familiares, ya sabéis que yo no me dedico profesionalmente a YouTube, pues no he podido traerlo antes. Pero ya está aquí, no os preocupéis porque, como digo, vengo a hablaros del Redmi AX6. Un router muy sorprendente por la calidad-precio que tiene y un router del que, como no, os voy a comentar todos sus detalles. Así que nada, si queréis saber cómo es, no os perdáis el vídeo. Bien, pues ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en el contenido del paquete, como siempre os voy a hacer un tour de este router para que lo conozcáis mejor físicamente. Al igual que ocurre con los otros routers de Xiaomi, este también es un router que está muy bien construido, es decir, se nota con una calidad de materiales bastante buena. Además, lo que son las antenas son omnidireccionales, aunque eso sí, no se pueden quitar porque no son antenas que van con rosca. Tiene 6 antenas, una menos que la que tenía el AC2350, y esto también nos va a ayudar a incrementar lo que es la cobertura de casa y la velocidad que vamos a alcanzar en la misma. En la parte de arriba vemos el logo de Redmi justo en el centro, son esos pequeños detalles que le gustan a Xiaomi. Luego prácticamente toda la parte de arriba es una rejilla que va a ayudar muchísimo a lo que es la ventilación de este router una vez que esté funcionando a pleno rendimiento. En el frontal tenemos dos luces LED que van a estar iluminadas en color azul fijo. Por un lado System, que nos indica si el router está funcionando de forma correcta, y por otro lado Internet, que nos indica que el router está conectado a la red. Luego la parte inferior también prácticamente es una única rejilla para ayudar también a lo que es la ventilación del propio router. Incorpora unas pequeñas patas que lo van a tener levantado para que fluya el aire por debajo, y además también incorpora un par de orificios que van a permitir el montaje en la pared. En la parte trasera tenemos un pequeño orificio con el botón de reset, también tenemos el puerto para conectar el router a la corriente eléctrica, y luego tenemos 4 puertos RJ45. Uno etiquetado con la palabra WAN, que es el que vamos a conectar directamente a nuestro ONT o router de la operadora, y 3 puertos más Gigabit Ethernet que nos van a permitir conectar nuestros equipos, PC, servidores NAS, etcétera. Ahora conectaríamos el router a la corriente eléctrica, conectaríamos también el puerto RJ45 WAN a nuestro ONT y procederíamos con lo que es el setup de dicho router. Las especificaciones técnicas del router más hardcore os las voy a dejar para un artículo en masqueteclas.com y también para comentarlas en el podcast, pero en este vídeo me voy a centrar en lo que más importa, que son las pruebas de velocidad y sobre todo la comparación con el AX3600 que os analicé hace muy poquito en el canal, ya que son dos routers que tienen un hardware muy parecido y así os podéis hacer una idea de cuál merece la pena comprar. Pero antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, siempre lo digo, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente lo que tenéis que hacer es localizar el botoncito de suscribirse que hay en la parte inferior del vídeo y pulsar sobre él. Lo habéis hecho ya, ¿verdad? Pues nada, continuamos con el vídeo. Para configurar el router vamos a utilizar nuestro teléfono y lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la Wi-Fi del propio router. Una vez conectada a la Wi-Fi del propio router, en la página que aparece pulsamos el gran botón azul que hay en la parte inferior, escribiremos la contraseña que va a servir como contraseña Wi-Fi y contraseña de administración del router. Una vez escrita la contraseña, pulsaremos el botón azul que hay en la parte inferior de la ventana, veremos un resumen con los datos de configuración y pasado un ratito esa ventana desaparece. Reconectaremos nuevamente a la red del router usando la nueva contraseña que acabamos de teclear. Ahora nos vamos a la aplicación Mi Wi-Fi, pulsamos el símbolo más de la parte superior de la ventana, pulsamos en añadir router y ya nos aparece ahí el router para vincularlo, pulsamos el botón emparejar, escribimos la contraseña de administrador que hemos colocado anteriormente en el router, pulsamos emparejar
y ya lo tendríamos conectado. Ahora os recomiendo que os vayáis a la opción plugin que hay en la parte inferior de la ventana, pulsáis el botón optimización Wi-Fi, así la aplicación va a ajustar el canal de forma que va a tener menos interferencias, menos ruido y vamos a tener una velocidad bastante mejor. Para realizar las pruebas de medición de velocidad, nuevamente voy a utilizar la aplicación NetSpot para Mac, creamos una nueva encuesta, escribimos el nombre del proyecto, el nombre de la zona, elegimos el archivo del plano de la planta de casa, establecemos 2 puntos en el plano e indicamos la distancia real entre los mismos, en mi caso 4 metros. Pulsamos el botón continuar, nuevamente pulsamos el botón continuar, elegimos activar el escaneo activo y pulsamos continuar y ahora realizaremos la prueba de velocidad. Como podéis observar en esta prueba utilizando el router de forma unitaria y colocado aquí en el estudio, alcanzamos una velocidad de transmisión en dicho estudio de hasta 1300 megabits por segundo. Es muy buena la cobertura que tiene este router. Fijaos que aquí alcanzamos los 526, en el baño 520, en el pasillo 468, nos alejamos un poquitín aquí los 390, los 585 y lo sorprendente es que aquí en este baño más alejado que con otros routers prácticamente no llegaba ni a 100 megabits por segundo, con el AX6 estamos alcanzando los 234 megabits por segundo de transmisión. Este router por sí solo nos va a dar una cobertura muy buena en una planta de unos 60 metros cuadrados, que son las pruebas que yo he hecho. Como digo, me ha sorprendido bastante comparado con el resto de routers de Xiaomi que he probado aquí en el canal. Para configurar la red Mesh usando como router principal el AX6 y como router secundario el AX3600, abrimos la aplicación Mi Wi-Fi, nos vamos a la opción dispositivos que hay en la parte inferior de la ventana, pulsamos sobre la opción dispositivos de red Mesh y pulsamos el botón añadir de la parte superior de la ventana. Pulsamos el botón establecer, va a buscar los nodos de malla y ahí ya tenemos que ha encontrado el Xiaomi AX3600 que previamente hemos reseteado. Seleccionamos la ubicación donde lo vamos a querer, en mi caso dormitorio, y vamos a esperar un poquitín a que se realice la configuración del AX3600 como nodo del AX6. Esto lo he hecho así, aunque también lo podría haber hecho al revés, es decir, configurar el AX6 como el nodo del AX3600. Aunque no os preocupéis porque en calidad básicamente tendríamos el mismo resultado. Transcurridos unos minutos, la aplicación nos va a informar de que la ampliación de nuestra red se ha llevado a cabo con éxito. Ya simplemente hemos de pulsar el botón hecho y ahí ya veríamos configurado de forma correcta nuestra red Mesh. Nuevamente, para realizar las pruebas de velocidad voy a utilizar NetSpot, pulsamos nueva encuesta, escribimos nombre de proyecto y nombre de la planta, elegimos el plano de casa, establecemos los 2 puntos del plano, indicamos la distancia real y pulsamos el botón continuar. Nuevamente pulsamos el botón continuar, activamos el escaneo activo de redes, pulsamos el botón continuar y comenzamos con la medición. Fijaos que usando una red Mesh con estos dos routers, aquí en el estudio tenemos los 1300 que teníamos anteriormente de forma sencilla con el AX6, pero he colocado aquí en el dormitorio el AX3600 y vemos que ha mejorado mucho lo que es la cobertura. Aquí tengo 526, pero ya en el resto tengo 585, aquí en el pasillo casi los 1000 megabits por segundo, aquí 520, 520 y aquí en el baño ha bajado un poquitín. Bueno, tampoco esta aplicación es que sea súper precisa, pero lo que sí podemos ver es que mejora mucho en toda la planta utilizando la red Mesh. Como veis, un sistema Mesh de Xiaomi que nos va a mejorar mucho lo que es la velocidad y cobertura Wi-Fi en casa. Bueno, ¿qué os han parecido las pruebas? Muy interesantes, ¿verdad? Este router Redmi AX6
me ha sorprendido mucho porque teniendo un precio muy inferior al AX3600, como habéis podido ver, ofrece una cobertura y una velocidad muy buena. Ambos dos probados con el firmware chino y ambos dos probados en la misma situación, es decir, en la planta de arriba de casa, 60 metros cuadrados, y haciendo exactamente las mismas pruebas. Muy buen diseño, muy buenos materiales y un acabado muy parecido al Xiaomi AC2350 que también analicé para vosotros aquí en el canal. Además de ofrecernos unos resultados muy parecidos al Xiaomi AX3600, que es el buque insignia de los routers de este 2020, me ha gustado que sea más compacto y mucho menos aparatoso, ya que lo podemos colocar así en cualquier sitio de casa sin que llame demasiado la atención. Es obviamente un diseño mucho menos agresivo y eso salta a la vista. En este caso, la única pega es que no tenemos versión internacional de la X6, como sí ocurría con el AX3600, pero bueno, nos trae nuestro adaptador de corriente y lo podemos controlar como siempre con la aplicación de Xiaomi, con la aplicación Mi Wi-Fi, que a día de hoy ha mejorado un montón, por lo menos en iOS la tenemos totalmente en castellano, y nos permite controlar una cantidad de parámetros del router terrible, es decir, todo prácticamente se puede controlar desde esa aplicación. Bueno, y la pregunta del millón, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? Pues de los 7 routers que tiene Xiaomi en 2020 he probado los 7 aquí en el canal y he de deciros que en cobertura, velocidad y precio sin duda se lleva la palma el Redmi AX6. Es un router muy económico y que aunque no lo pongamos en red mesh, es decir, lo utilicemos de forma individual, nos va a dar un rendimiento muy bueno en nuestra red de casa. Si el router de nuestra operadora nos permite modo puente, lo podremos utilizar como router principal de casa sin ningún tipo de problema, y si no, pues habría alternativas como por ejemplo ponerlo como segundo router, desconectando la wifi de casa y conectándolo directamente al router de la operadora en otra red diferente y usar la wifi de este Redmi AX6, que es exactamente lo que he hecho yo en el vídeo. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra de este Redmi AX6 junto con algún cupón de descuento para que, claro está, os salga más barato. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.